Hola, una pregunta recurrente de personas que están entrando en este mundo de la ciencia de datos es: ¿será que la ciencia de datos y la inteligencia de negocios o Business Intelligence en inglés, la famosa BI, son lo mismo? La respuesta corta es no, no son lo mismo. En este corto video explicaré muy brevemente sus diferencias más significativas. Les saluda el Dr. Harvey Alférez, director del Instituto de Ciencia de Datos en la Universidad de Montemorelos, en México. Bienvenidos. La inteligencia de negocios o BI es un sistema de soporte a las decisiones basado en datos que combina la recopilación de datos, el almacenamiento de datos y la gestión del conocimiento con el análisis para proporcionar información en el proceso de decisión en la compañía. Forrester Research lo define como un conjunto de metodologías, procesos, arquitecturas y tecnologías para transformar los datos sin procesar en información útil y significativa. Por otra parte, la ciencia de datos se puede definir como el estudio de la extracción generalizable de conocimiento de los datos. La ciencia de datos busca patrones que lleven a la acción y que sean consistentes en la realización de predicciones. El conocimiento es extraído de los datos mediante varios métodos científicos, por eso es ciencia de datos. Además, utilizamos algoritmos y procesos. La ciencia de datos es justamente la ciencia acerca de los datos. La ciencia de datos es una aproximación multidisciplinaria que incorpora teorías y métodos de varios campos. En esta figura, que de hecho es una figura muy popular en ciencia de datos, se muestra el diagrama de Venn de la ciencia de datos. Como ustedes pueden observar, la ciencia de datos está compuesta por varias áreas, por el conocimiento en programación o hacking skills, el conocimiento en matemáticas y estadística y el conocimiento sustancial en algún área del conocimiento. Para comenzar tu carrera como científico de datos, no es necesario conocer cada una de estas áreas a fondo. Por ejemplo, si ya tienes un buen conocimiento en programación y estadística, te invito a incursionar en el campo de la ciencia de datos. Luego irás aprendiendo, perfeccionando otras áreas del conocimiento y entonces vas a convertirte en un experto. Es interesante ver en esta figura que hay una intersección entre conocimiento en programación o hacking skills y conocimiento en matemáticas y estadística. Allí encontramos el aprendizaje automático o machine learning, que básicamente es una subárea de la inteligencia artificial. En próximos videos abordaré asuntos específicos del aprendizaje automático. En un artículo publicado en Harvard Business Review, aquí ustedes pueden ver la cita, este artículo se titula Científico de datos, el trabajo más atractivo del siglo XXI. Davenport y Patil, los autores, afirman que el científico de datos posee la formación y la curiosidad para hacer descubrimientos en los datos. Un científico de datos es un híbrido interesante de experto informático, analista, comunicador y asesor de confianza. Más que nada, los científicos de datos hacen descubrimientos mientras nadan en un mar inmenso de datos. Por un lado, la inteligencia de negocios se enfoca en reportes, indicadores clave de rendimiento o lo que se conoce como Key Performance Indicators o KPIs en inglés, y en tendencias. Por otro lado, la ciencia de datos se enfoca en patrones, correlaciones y modelos.
Además, podemos decir que la inteligencia de negocios es retrospectiva y descriptiva, o sea, se enfoca en el pasado y el presente, mientras que la ciencia de datos es predictiva y prescriptiva, o sea, se enfoca en el futuro. En otras palabras, podemos decir que mientras que la inteligencia de negocios pregunta ¿qué ocurrió en el pasado?, la ciencia de datos pregunta ¿qué ocurrirá?, ¿por qué ocurrirá? ¿Y qué se deberá hacer desde ahora acerca del conocimiento que tenemos acerca del futuro? Con el fin de conocer lo que ha ocurrido en el pasado, la inteligencia de negocios hace uso de consultas mediante el lenguaje de consulta estructurada o SQL para crear reportes. En ciencia de datos se utilizan herramientas de visualización de datos y de creación y evaluación de modelos. Por ejemplo, basadas en aprendizaje automático, de ahí la importancia del aprendizaje automático. Por otra parte, la inteligencia de negocios mayormente allí se trabaja con datos estructurados, mientras en la ciencia de datos se trabaja, por supuesto, también con datos estructurados, pero con datos no estructurados, por ejemplo, con texto no estructurado y semiestructurado. Finalmente, la inteligencia de negocios utiliza fórmulas conocidas para calcular lo desconocido. Por ejemplo, los indicadores clave de rendimiento, KPIs en inglés. Por otra parte, la ciencia de datos calcula la mejor predicción, que es desconocida sin utilizar una fórmula dada a priori o conocida. Espero que este video corto haya sido de ayuda para comprender la diferencia entre inteligencia de negocios y ciencia de datos. Estas dos áreas se pueden combinar para llegar entonces a tener un conocimiento amplio de nuestra compañía. Les invito a suscribirse a este canal y les espero en un próximo video. Hasta pronto.